Hola, mi nombre es Carlos Marín, estudiante del curso de Química 2 de la Universidad de Caldas. Este video es realizado para el canal del profe Mr. Suárez, del cual dejaré el enlace en la descripción. En esta ocasión vamos a determinar el orden de reacción a partir de datos de tiempo y de concentración en Excel. Entonces vamos a Excel y vamos a determinar el orden de reacción. Lo vamos a hacer con el ejercicio 1446 del libro Química, la ciencia central de Brown, 11ª edición del año 2009. Entonces el ejercicio que se nos plantea es el siguiente. La sacarosa, también conocida como azúcar de mesa, reacciona en disoluciones ácidas diluidas para formar dos azúcares más sencillas, la glucosa y la fructosa, ambas de las cuales tienen la fórmula C6H12O6. Bueno, entonces a 23 grados Celsius y en ácido clorhídrico 0.5 molar se obtuvieron los siguientes datos para la desaparición de la sacarosa. Bien, entonces en la tabla que nos entregan nos dan datos de tiempo en minutos y datos de concentración. Y nos solicitan encontrar los órdenes de reacción y calcular el valor de la constante de velocidad. Entonces, empecemos. Para el caso y para facilidad del ejercicio, vamos entonces a determinar el tiempo en segundos. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir este tiempo que tenemos en minutos en segundos. Para eso lo vamos a hacer multiplicando el valor que nos dan por 60, ¿sí? Bien, entonces vamos a mostrar esto acá, que está en color negro, bueno, que está en color blanco. Vale, entonces ya hicimos la operación, vamos a arrastrar la fórmula para convertir todos nuestros datos. El siguiente paso que vamos a ver es identificar la relación que tenemos entre las ecuaciones integradas de velocidad y, en este caso, la ecuación de la recta. Entonces vamos a verlo por acá. Vamos a verlo por acá. En el ejercicio se nos solicita saber si la ecuación es si la reacción es de primer o de segundo orden, ¿sí? Entonces nos vamos a restringir a estas dos ecuaciones integradas de velocidad, a la de primer y segundo orden. Bien, entonces como les comentaba, si lo miramos detalladamente, es muy similar a la ecuación de la recta. Entonces tenemos que para la ecuación de orden 1 sería el logaritmo natural de A sería equivalente a Y, la constante de velocidad por el tiempo sería equivalente respectivamente a M y a X, y el intercepto sería equivalente al logaritmo natural de A. Bien, para el orden 2 sería entonces el inverso de la concentración final, el que sería equivalente a Y. La constante de velocidad por el tiempo sería respectivamente M, la constante de velocidad, X correspondería al tiempo y B al intercepto, ¿sí? Que en este caso sería el inverso de la concentración inicial. Bueno, teniendo eso ya claro, vamos entonces a hallar el logaritmo natural de la concentración y el inverso de la concentración. Entonces volvamos a nuestra tabla de datos y vamos a operar. Primero vamos a hallar el logaritmo natural de la concentración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función logaritmo natural. Entonces aplicamos la función logaritmo natural a la concentración y vamos entonces a arrastrar la fórmula. De igual forma lo vamos a hacer para el inverso de la concentración. Entonces vamos a dividir 1 sobre el inverso sobre la concentración, ¿sí? Así obtendremos entonces el inverso. Y vamos a arrastrar la fórmula para tener todos los datos. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Como lo dijimos anteriormente, Y correspondería en su caso al logaritmo natural o al inverso de la concentración, y X nos correspondería entonces al tiempo. Entonces vamos a hacer una regresión lineal graficando entonces logaritmo natural versus tiempo y el inverso versus el tiempo para hallar R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente lo que nos indica es la calidad del modelo matemático que hemos aplicado,
Es decir, qué tan ajustados están los datos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo y ya hablamos de eso nuevamente. Entonces para realizar la gráfica vamos a seleccionar los valores de tiempo, los valores de logaritmo natural, nos vamos acá a insertar gráfica y nos vamos a una gráfica de dispersión. Bien, entonces acá tenemos la gráfica de dispersión, nos está relacionando en el eje X nos está relacionando el tiempo en segundos y en el eje Y nos está relacionando el logaritmo natural. Bueno, entonces acá vamos a especificar que es para un orden 1. ¿Sí? Vamos a evaluar si nuestra ecuación tiene el comportamiento pues si nuestra reacción tiene orden 1, ¿sí? Bien, entonces tenemos ya la primera gráfica. Como les comentaba, en el eje Y se nos está graficando el logaritmo natural, en el eje X se nos está graficando el tiempo. Para hacer la regresión lineal vamos a seleccionar un punto, oprimimos clic derecho, vamos a agregar línea de tendencia y acá se nos selecciona pues lineal. Si no se nos selecciona pues la elegimos, ¿cierto? Línea de tendencia lineal y vamos a presentar la ecuación del gráfico y vamos a representar también R cuadrado en el gráfico. Como les comentaba, R cuadrado es el coeficiente de determinación y entre más cercano a 1 mejor o más confiable es nuestro modelo matemático. Entonces vamos a poner un poco más grande estas fórmulas para que las podamos apreciar. Bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación de la recta y nuestro R cuadrado. Bueno, entonces vamos a darle un nuevo diseño, un diseño rápido a nuestro cuadro. Bueno, como lo vemos se perdieron los datos que teníamos, pero lo podemos volver a hacer rápidamente. Entonces acá estamos graficando tiempo en segundos y acá estamos graficando entonces el logaritmo natural de la concentración para una ecuación o para una reacción de orden 1. Entonces vamos nuevamente a hacer la regresión lineal, agregar línea de tendencia, presentamos la ecuación en el gráfico y presentamos el valor de R cuadrado en el gráfico. Bien, entonces vamos a eliminar esto acá y vamos a dejar estos datos acá visibles. Bien, ya tenemos nuestra primera gráfica, lo vamos a hacer muy sencillo, simplemente la vamos a copiar, la pegamos acá enseguida y vamos a ahora graficar tiempo versus el inverso de la concentración. Como ya teníamos la gráfica hecha, él inmediatamente nos hace la regresión lineal, nos entrega los valores de la ecuación de la recta y nos evalúa también R cuadrado. Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, R cuadrado nos indica qué tan ajustado es nuestro modelo matemático. Y entre más cerca esté a 1, más ajustado es. Entonces, como lo vemos acá, tenemos un R cuadrado de 0.9998 y de 0.9847. ¿Sí? Entonces, como vemos, el valor más cercano corresponde a una reacción de orden 1. Bien, entonces de esta forma ya respondemos la primera pregunta que nos plantean. Para este caso, para este ejercicio sería una reacción de orden 1. Bien, entonces ya teniendo el orden de reacción, podemos entonces, y sabiendo que es un orden 1, podemos entonces aplicar nuestra ecuación integrada de velocidad. Vamos a mirarla nuevamente. Nuestra ecuación integrada de velocidad para orden 1, ¿sí? Que nos relaciona el logaritmo natural de A menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo natural de A, ¿sí? En este caso es de la concentración final, como lo vemos acá, versus la concentración inicial. Bien, entonces vamos a evaluar esto enseguida. Bueno, entonces acá lo único que hicimos
Lo único que se realizó fue relacionar pues nuestros datos del logaritmo natural de la concentración final de sacarosa menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial de sacarosa. Vamos a reemplazar entonces los valores que nos da la tabla. Tenemos que la concentración final de sacarosa en la tabla es de 0.146 y la concentración inicial de sacarosa es de 0.316. También tenemos entonces acá reemplazado el tiempo para el instante final, ¿sí? Que fueron 12.600 segundos. Bueno, ya teniendo esto así, simplemente nos queda despejar K. Vamos entonces a despejar K. Y nos queda despejado de la siguiente forma. Pasamos logaritmo natural a restar y también entonces llevamos nuestro valor de tiempo a dividir, como lo vemos acá. Entonces nos queda de la siguiente forma: menos K es igual al logaritmo natural de 0.146 menos logaritmo natural de 0.316 todo sobre 12.600 segundos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de menos K y posteriormente vamos a hallar entonces el valor de K. El valor de menos K, ¿cómo lo vamos a hallar? Simplemente vamos a reemplazar los valores y a realizar la operación en Excel. Entonces es muy sencillo, vamos a aplicar el logaritmo natural de 0.146 menos el logaritmo natural de 0.316 y todo esto lo vamos a dividir sobre 12.600. Bien, entonces acá tenemos que el valor de menos K es de menos 6 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. ¿Sí? Recordemos entonces que la unidad de K en este caso es segundos a la menos 1, como lo podemos ver en la tabla, y efectivamente lo es porque, como les comentaba anteriormente, esta unidad de tiempo queda dividiendo y la podemos expresar entonces como segundos a la menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces para hallar el valor de K simplemente es tomar este resultado que nos dio de menos K y multiplicarlo por menos 1. Bien, entonces tenemos que el valor de K es el mismo que nos había dado anteriormente, solo que con el signo positivo. Espero entonces que haya sido claro. Como lo vimos en el video, hallamos el orden de reacción para el ejercicio. Entonces tenemos que es un orden de reacción 1 y hallamos la constante de velocidad, que en este caso es 6 por 10 a la menos 5, ¿sí? Segundos a la menos 1. Otro dato interesante es que con la regresión lineal también podemos entonces saber el valor de K. Como lo vemos acá, nos dio el valor de K 6 por 10 a la menos 5. Entonces es otro dato interesante, ya que sabemos que M es el valor de la pendiente y es este valor que nos da acá la regresión lineal, que efectivamente, y como lo habíamos comentado, es el valor de la constante de velocidad. ¿Sí? Entonces espero que les haya gustado el video, espero que haya sido de utilidad y hasta luego.